Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de agosto de 2016 y esto es La Contracrónica. Desde la nominación, y esto fue el día 21 de julio más o menos, si mal no recuerdo, Donald Trump no da pie con bola. Lleva 3 semanas absolutamente desastrosas, 3 semanas para olvidar. Quizá por eso su equipo de campaña, que a fin de cuentas no es como Trump, tiene la cabeza más sobre los hombros, trata de reorientar la campaña y de reorientar al candidato, básicamente para que no le sacudan tanto, cosa que están haciendo, ya sabéis lo que le gusta a los periodistas, la figura de Donald Trump, especialmente para darle, ¿no? Porque a este paso pues yo no le veo que llegue al 8 de noviembre con vida, vamos, de manera figurativa obviamente, pero que podría suceder que lo sustituyan dentro del Partido Republicano. No está previsto que suceda algo así, pero ya hay voces dentro del Partido Republicano que dicen que quieren sustituir al candidato en definitiva, ¿no? Este relanzamiento se ha sustanciado más o menos, no se ha sustanciado del todo, pero se ha sustanciado más o menos en el anuncio de las medidas económicas, que era algo que estábamos todos esperando, porque de Trump habíamos oído muchas cosas, generalmente casi todas malas, pero había muy pocas ideas encima de la mesa. No sabíamos por dónde iba a ir, era una de las cosas que yo había hablado con mucha gente. Bien, pues ya tenemos unas cuantas que las anunció esta misma semana en Detroit. Que lo haya hecho en Detroit es simbólico. Detroit es un símbolo, de hecho, de la decadencia, de la ruina, de todo lo mal que se ha hecho, todo lo mal que se han hecho las cosas en América en los últimos 40 o 50 años. Detroit era una ciudad muy populosa y muy próspera en los años 50-60 y a partir de ahí se fue deslizando hacia la ruina, que es en la que se encuentra ahora mismo. Detroit es curioso, es una ciudad que llegó a tener 2 millones y pico de habitantes y hoy creo que tiene 700.000, con una renta per cápita paupérrima, un crimen desatado. Bueno, supongo que habréis visto ya por internet fotografías de la ciudad, vídeos y demás, ¿no? Imaginaos que una ciudad pierda más de la mitad de sus habitantes en un periodo tan corto de tiempo. Poneros en cualquiera de las ciudades donde viváis y os podéis imaginar lo que sería eso y la de casas que dejaría vacías y el aspecto de ruina y de decadencia urbana que eso da cuando uno entra. Y además, la ciudad es que de hecho es muy pobre, está quebrada económicamente y demás. De ahí que probablemente no tanto a Trump, pero sí a uno de sus miembros, de sus asesores, se le ocurrió lanzar este mensaje allí. Entre otras cosas porque hay en América últimamente, y los que estéis por allí lo sabéis, una idea que preside ambos partidos que es la del Economic Revival. América tiene que resurgir, tiene que revivir económicamente porque está hundida, y está hundida desde la crisis del año 2008. En parte es cierto, es decir, los Estados Unidos no se han recuperado totalmente de la crisis financiera, de la que desató Lehman Brothers, pues ahora, mira, estamos en agosto, en septiembre se van a cumplir 8 años de aquello, y la era Obama no la ha recuperado del todo. Ha inundado la economía en una expansión monetaria tras otra, pero no ha sido una recuperación firme. Los salarios en América apenas han aumentado y la economía muestra cierta atonía en general. Es decir, los Estados Unidos de hoy no son los Estados Unidos del año 1996, desde luego, y los norteamericanos lo perciben así. Parte, de hecho, de la crisis de identidad que tienen viene de ahí. No es solo atribuible a Obama, pero en parte sí. Los años de Obama no han sido en absoluto buenos para la economía, a pesar de que aparentemente dan la imagen contraria. Aquí mucha gente lo dice, no, si hubiéramos en lugar de tenido a Rajoy hubiéramos tenido un Obama, nos iría estupendamente. Es una idea general. Pero bueno, no estamos, o no quiero hablaros de eso, sino del programa económico de Trump, lo que podría ser las Trumpnomics, ¿no? Una cosa, la economía según Donald Trump, que algo sí da de sí. No mucho porque el otro día en Detroit no fue muy concreto, pero algo sí se puede hablar de ello. Los seguidores de Trump son una de las cosas que esgrimen con más energía siempre es que la economía va a ir bien con él, porque a fin de cuentas es empresario. Y claro, si es empresario sabe mucho de economía. Es un error, ¿eh? No siempre los empresarios saben mucho de economía. Y muchas veces gente que no vale para tener empresas o que no sirve como empresario, en cambio luego son ministros de economía o presidentes magníficos. Ejemplos sobran, ¿eh? Ludwig Erhard, que fue el padre del milagro económico alemán, no era empresario, era el hijo de un tendero. Sabía de empresa eso. En cambio, luego supo poner a la economía alemana después de la guerra sobre los raíles de la prosperidad, aplicando las políticas económicas o inventándose las políticas económicas adecuadas. Y al contrario,
En muchísimos países ha habido presidentes empresarios que han llevado al país a la ruina. Es decir, no es garantía de nada, absolutamente de nada que haya sido un empresario exitoso, que seas luego un presidente exitoso. En términos económicos estamos hablando, por supuesto, ¿no? Dicen, de hecho, que claro, es que este hombre no sabe mucho de geografía, no sabe mucho de diplomacia, pero de empresa sí. Y como empresario lo primero que quiere hacer es bajar los impuestos, ¿no? Lo cual es así de manera general, es una buena noticia. No nos vamos a engañar. Yo siempre que sea todo lo que sea bajar impuestos o eliminarlos, lo voy a aplaudir. De manera genérica. Igual que un socialista dirá lo contrario, todo lo que sea subir impuestos o inventarse nuevos, lo voy a aplaudir porque el Estado seguro que lo emplea, ese incremento o esos nuevos recursos los emplea muy bien en la solidaridad y en redistribuir. Yo veo el mundo de manera distinta. Nada más. Así que si me viene Trump diciendo que va a bajar los impuestos, pues bienvenido sea. ¿En qué se materializa esa bajada? Para empezar, en sociedades, que para algo es empresario, ¿no? Dice que va a bajar el impuesto de sociedades al 15%. Y dices, bueno, tampoco es tanto. Bueno, teniendo en cuenta que los Estados Unidos tienen probablemente el que sea el impuesto de sociedades más alto de la OCDE. Creo que toca el 40%. Si sumamos los impuestos federales, los que cobra Washington, más los impuestos estatales, los estados allí cobran impuestos de sociedades, debe rondar el 39-40% más o menos. En España, para que os hagáis una idea, es del 25%. Y ya es altísimo, ya el de España, es de los más altos de Europa. En Chile es del 24%. En México creo que es del 30%. Los países hispanos tienen impuestos parecidos en ese aspecto. Vamos, he metido los de la OCDE, es que los únicos países hispanos miembros de la OCDE son Chile, México y España. Argentina no está. Bien, partiendo de ahí, de que tiene un impuesto de sociedades altísimo, claro, tiene margen muy amplio para bajar. Simplemente. Claro, no tan amplio si no somos el impuesto efectivo. ¿Realmente las empresas americanas pagan ese 40%? Obviamente no. Si lo pagasen estarían asfixiadas. Cualquier empresa a la que le pongas, cualquier individuo al que le pongas un 40% de impuestos sobre algo, lo asfixias. Te estás quedando con casi la mitad de lo que ha producido, de sus réditos. Entonces, lo que hay es deducciones, etcétera, como pasa en España, y al final el tipo efectivo se queda entre un 25 y un 30%. Eso dependiendo de quién lo calcule. Pero por ahí, entre un 25 y un 30%, que ya es bastante, ¿eh? Así que cualquier bajada es bienvenida. Si lo va a bajar un 10, pues un 10. Si lo va a bajar un 20, pues un 20. Lo que quiera. Pero todo lo que sea bajarlo, es decir, con que lo bajase del 39 o del 40 que está ahora mismo al 30 ya sería suficiente. Y luego ya el efectivo bajaría a su vez. Es decir, una bajada del impuesto de sociedades pues repercutiría en que la relocalización de empresas americanas que se van fuera pararía. Algunas ya no se irían si ven que lo bajan. Quizá traería de vuelta algunas que se han ido ya. Hay miles de millones de dólares norteamericanos fuera del país precisamente por los impuestos. Ahí yo soy más escéptico. Creo que si una empresa ya se ha ido fuera, está operando fuera desde el punto de vista contable, mucho le tienen que bajar los impuestos en su casa para que vuelva. O sea, no voy a pasar de pagar muy poco a pagar poco. No me interesa. Lo que sí vendrá bien es a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que no se pueden ir, que no pueden localizarse en otro país. Y eso siempre pues es, caray, una botella de oxígeno. Los impuestos sobre las empresas pequeñas, las que están empezando, etcétera, las que tienen un tamaño mediano, pues siempre son buenos. Otro impuesto que quiere bajar Trump es el de la renta. El impuesto, lo que en España se llama el IRPF. Dice que quiere dejarlo solo en 3 tramos. No hacer un flat tax, como hay en Europa del Este, pero dejarlo en 3 tramos, simplificarlo y además bajarlo. Dejarlo en 3 tramos que sean del 12, del 25 y del 33%. Actualmente en Estados Unidos hay 7 tramos que van del 10 al 40%. Es decir, el marginal del IRPF en los Estados Unidos es del 40%. Quiere bajar el marginal al 33%. Bueno, es un recorte considerable. Yo, si estuviese pagando un 40% sobre la renta, bajar un 33% me dejaría muchísimo dinero en el bolsillo. No hay que, porque sea una bajada menor, no hay que desdeñarla. Ya me gustaría a mí que en España estuviésemos hablando de esto. Es decir, que algún candidato se hubiese presentado a las elecciones diciendo que quiere dejar el impuesto sobre la renta en el 33%, el marginal. O que quiere simplificarlo. O que quiere bajar sociedades del 25 al 15%. Es decir, en España hemos tenido elecciones 2 en los últimos meses y nadie ha dicho nada ni remotamente parecido. Luego eso es digno de destacar. Que quiere bajar impuestos y les ha puesto hasta el tipo.
Lo que no ha dicho en concreto en el de la renta es con qué cantidades van a delimitar esos tipos, nada más. Pero bueno, eso podría ser para cuando lo ponga por escrito. Bien, quiere también eliminar otro impuesto más, que es el de sucesiones sobre los inmuebles. Allí en Estados Unidos llaman a este impuesto, con el humor que les caracteriza, le llaman de death tax, el de impuesto de la muerte. Porque, bueno, el death tax sería un impuesto genérico, todo lo que tiene que ver con con impuestos que se liquidan al morir, cuando se transfiere algo lo llaman death tax. Bien, en este caso lo quiere eliminar. La realidad es que este impuesto, que es tremendamente injusto porque se tributa sobre cosas que ya han tributado previamente, luego la realidad es que tiene poca recaudación. Es lo mismo que en España. En España, en muchas comunidades autónomas, entre ellas en la que yo estoy ahora, en Madrid, no hay impuesto de sucesiones. Pero hay uno, pero muy reducido, es decir, prácticamente no hay. Para los efectos no hay. Bien, en el caso de que hubiese, y los socialistas siempre están detrás de reinstaurar el impuesto de sucesiones en las comunidades autónomas donde no lo hay, se les dice, pero ¿para qué lo queréis poner si realmente no soluciona vuestro problema de gasto y en cambio al tío que lo tiene que pagar le fastidiáis vivo? Esa es la realidad. Luego la cantidad es pequeña. Es de hecho un impuesto más ideológico que otra cosa. Es un impuesto especialmente ideológico. La izquierda lo defiende no tanto por la cantidad, sino por el rollo ese que tienen de que tienen la igualdad de oportunidades desde abajo y entonces que no haya herencias. Es un tema muy habitual de la izquierda de siempre, no de ahora. De eliminar las herencias. Que uno tenga que empezar de cero aunque sea hijo de un millonario. Esto es una cosa de la que vengo discutiendo desde hace, muchos años, muchísimo, con gente de izquierda. Es que como tenemos que ser iguales, pues la primera igualdad es la de nacimiento. No puede ser que tú, claro, como tu padre tiene una empresa, pues ya naces con una ventaja. En fin, pues ese también lo quiere quitar. Hasta aquí, todo perfecto, bajar impuestos, aunque sea poco, siempre es una buena noticia, y punto. A partir de aquí empiezan los problemas. Y los problemas se condensan, como no podía ser de otra manera, en el gasto. El bajar impuestos implica bajar gastos. No hay más. Cuando alguien te presenta un programa de recortes de ingresos, que no es más que eso el impuesto, tiene que presentarte al lado, pegado, un programa de recorte de gastos equivalente. Esto cualquier familia lo sabe. Si los ingresos de la familia han bajado, tienen que rebajarse los gastos en la misma medida, o mayor. Bien, nunca menor, porque si no se va a generar déficit. Bien, los políticos, especialmente los políticos mentirosos, son expertos en lo contrario. No, yo os voy a quitar menos, pero a cambio os voy a dar más. No, porque el dinero no se coge de los árboles, ni siquiera el dólar, que lo crean con una facilidad espantosa. Es decir, siempre que alguien viene con un programa de recorte de impuestos, tiene que añadirle al lado un programa de recorte de gastos. Y si no, te está estafando. Te está engañando de mala manera. Si no, es que el programa se cae por su propio peso, se implosiona literalmente. A veces los políticos lo hacen. Otros no, otros directamente. Por ejemplo, acordaos de Podemos en las pasadas elecciones. Querían aumentar el gasto, pero también los impuestos, era coherente. Otra cosa es que aumentaban el gasto en muchísima mayor medida que lo que se esperaba recaudar. De ahí que sus números de recaudación eran, fantasmales, ¿no? Bueno, sí, de aquí vamos a sacar tanto, pero eso es caso aparte. Pero al menos era consecuente. Vamos a gastar más, luego tenemos que ingresar más y eso implica subir más los impuestos. En el caso de Trump, dice que va a ingresar menos, pero no pretende gastar menos. De hecho, pretende gastar más, bastante más. No ha precisado cuánto, pero bastante más por lo que dice, o lo que dijo el otro día en Detroit, que se lo iba a gastar. Quieren, por ejemplo, crear un programa de empleo público, se entiende, de corte rooseveltiano, ¿no? De estos dirigidos a construir infraestructuras y renovar las existentes y tal. Bien, la idea ni siquiera es suya, la idea se la ha copiado, el propio Roosevelt, pero en esta campaña se la ha copiado a Hillary Clinton, que trae uno muy parecido. El plan de Hillary sí está cuantificado y se cifra en 275.000 millones de dólares, estaríamos hablando de un cuarto del PIB de España, para hacer carreteras y cosas por el estilo. Y renovar las existentes, mejorar las autopistas. Ya sabéis, cuando un político cree en la obra pública, que es la mayoría, por cierto, no le falta objetivo en qué gastarla. Que hay una autopista aquí, no hay un problema, hacemos una al lado. De esto en España sabemos un montón porque se han hecho muchísimas obras públicas en los últimos 20 años. ¿Que hace falta un aeropuerto? No, no hace falta. Vamos a hacerlo igual y a lo mejor hace falta en el futuro.
¿Que es necesario construir una línea férrea paralela a la que ya existe? Pues se construye. ¿Que aquí hace falta un puente? No, no hace falta, apenas cruzan coches. Bueno, pues hacemos un puente. Porque algún coche pasará, ¿no? Bien, ya sabéis la filosofía o la mentalidad del político. Entre otras cosas porque en la obra pública la corrupción suele ser su compañera más fiel. Y el político, que lo que busca básicamente es clientelas, trata de alegrarlas. Y no se alegra. La obra pública es como el cerdo, se aprovecha todo. Se aprovecha hasta los andares. Para el elector es buenísimo porque le estás construyendo túneles de metro, para los contratistas, para todo el mundo. El político se pone la medalla cuando va a inaugurarlo. De ahí que cuando hay dinero en la caja, lo primerito que se lo gastan siempre es en obras públicas, si os fijáis. El tema es que tampoco estos tienen mucho dinero en la caja. Para eso tienen que subir los impuestos si quieren más dinero en la caja. En ese aspecto, Hillary Clinton es más coherente. Trump, con todo, considera que el plan de Hillary, el de los 275.000 millones, es insuficiente. Ha dicho literalmente que necesitan mucho más. Mucho más para, y estas son palabras textuales suyas, construir la próxima generación de carreteras, puentes, líneas férreas, túneles, puertos y aeropuertos. No sé si se le ha quedado algo en el tintero, quizá puertos espaciales, que Cabo Cañaveral no es suficiente. El resto quiere construir de todo y necesita por eso mucho más dinero. ¿Cuánto es mucho más para Trump? Pues no tenemos ni idea. ¿Mucho más es el doble? No lo sabemos. El triple, no tenemos ni idea. El hecho es que 275.000 millones de dólares le parece poco. No lo ha puesto en números. Es decir, puede poner en números más o menos lo que va a recaudar de menos el año siguiente, más o menos, insisto, porque la fiscalidad no es contabilidad o no es exactamente lo mismo, pero en este caso no sabemos lo que se va a gastar. Lo que sí sabemos es que este hombre lleva 30 años construyendo hoteles, casinos, rascacielos, campos de golf, etcétera, 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 por medio mundo. Eso sí, lo ha hecho todo de su bolsillo. Toda la rasca de la Torre Trump está en Nueva York, los casinos, no sé qué, lo ha construido de su bolsillo. Diréis, pues muy bien. Pues no, muy bien. A mí esto me escama. Me da que sospechar, porque si ha construido eso de su bolsillo, todo eso de su bolsillo, ¿qué no hará con el bolsillo de los demás? Es decir, si tiene esa furia constructora gastándoselo él, es como al que le gustan mucho los relojes. Pero bueno, si gastándome de mi propio dinero, mira qué relojes tengo, no te quiero contar el día que los relojes me los pague el contribuyente. Voy a desmadrarme ya. Bueno, pues esto es una cosa parecida. El tema, como os decía antes, es que si recorta impuestos e incrementa el gasto, solo se puede deducir una cosa: va a aumentar el déficit. Que sí, que existe eso de la curva de Laffer y lo que queráis, pero de entrada lo que se va a encontrar en el gobierno es un agujero. Ese agujero se llama déficit. Y el déficit se convierte en deuda. Y Estados Unidos va bastante bien servido de deuda. Mucho más de lo que les gustaría. Caray, tienen la mayor deuda del mundo. La sostienen pues porque son los que señorean el dólar y poco más. Cualquier otro país no podría sostener una deuda similar, de unas magnitudes tan disparatadas como la que tiene Estados Unidos. La inconsistencia de su programa, de hecho, está tan a la vista, ya ves, os la he contado en 15 minutos y enrollándome, que yo no entiendo cómo todavía le aplauden. Hay gente que le aplaude, pero nadie le ha hecho estas preguntas. En Norteamérica sí hay gente haciéndose la pregunta: bueno, usted, señor Trump, ¿cómo quiere gastar más e ingresar menos? Díganos cómo. Claro, aquí hay una ventaja que tener en cuenta, a poco que se conozca un poquillo la política americana. Gastar no es tan fácil, sobre todo gastar estas cantidades de dinero tan grandes. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Es decir, a fin de cuentas son muchas partidas de gasto, muchísimos proyectos que tienen que ir aprobándose uno a uno, tienen que ir aprobándose partidas de gasto que han de pasar necesariamente por las cámaras, y eso no es tan sencillo. Puedes sacar uno, bueno, pues mira, vamos a sacar el plan de los ferrocarriles del estado de Oregón. Vale, bien, eso sale. O vamos a aprobar 3 puentes sobre el Mississippi. Bien, eso sale. Ahora, tienes que ir uno a uno. Otros no van a salir con tanta facilidad. Vamos, estoy completamente seguro. Pero si el gasto cuesta pasarlo por las cámaras, lo que no cuesta tanto es pasar aranceles. Primero porque son menos. Eso de entrada. Es decir, son muchos menos. Tú quieres, pasar un arancel contra la Unión Europea y es una vez. Si consigues convencer a quien tienes que convencer, es solo una vez que vas a tener que pasar ese arancel. Donald Trump es de estas personas
que está convencida de que los aranceles son buenos para el crecimiento económico. Es inconcebible, pero es así. Lo que os decía de que los empresarios no siempre son buenos políticos. Un arancel, por definición, es un impuesto que se paga en la frontera y que a partir de ahí se incorpora al coste del producto y que repercute en el consumidor final. Simple. Yo ahora mismo estoy hablando con un micrófono fabricado, por cierto, en los Estados Unidos de América. Bien, esto al entrar, no sé por qué frontera entraría, Dios sabe por qué puerto. Yo qué sé, por Bilbao o por Valencia. Allí pago un impuesto. Un impuesto que terminé pagando yo en la tienda de Madrid donde lo compré. Simple. Y después, si no podéis haber comprado un micrófono español, sí, podría. Pero es que me gustaba este. Porque tiene muy buena prensa, porque es muy bueno, porque es muy duro, lo que sea. Mi elección soberana de consumidor, yo decido en lo que me gasto el dinero, no lo decide el gobierno. Eso para empezar. Esa es la primera apreciación moral sobre el tema de los aranceles. Y luego que son un desastre sin paliativos para cualquier cosa. Desactivan el pulso competitivo en cualquier economía, protegen a los productores ineficientes, secuestran a la población dentro de esa frontera, ralentizan la innovación. Yo es que no le encuentro cosa buena. En serio, no, ni una sola cosa buena a los aranceles. De hecho, el propio Trump, para sus negocios privados, lo entiende a la perfección. A ver, este hombre tiene un montón de hoteles por todo el mundo. Tiene uno en Panamá, por cierto, que es bien bonito. Los televisores dentro de las habitaciones de sus hoteles, que son rascacielos gigantescos, habrá cientos de televisores, si no miles, en esos hoteles. Bueno, en toda la cadena, por supuesto que miles. ¿Están hechos en Estados Unidos o están hechos, qué sé yo, en China o en Taiwán o por ahí? ¿Dónde? Pues seguramente en China. No me cabe la menor duda. Puedo hacer una apuesta y la gano de que están hechos en China. Pero esto ya me lo encontré en un periódico americano. Resulta que la gorra esa que pone Make America Great Again, esa que lleva puesta en los mítines, las corbatitas, las banderitas, las camisetas de la campaña, todo el material promocional de la campaña de Trump, es que está hecho en China también. Como es lógico, por otro lado. Para comprar esas cosillas, que son baratijas esencialmente promocionales, pues unas playeras que dicen en Argentina y tal, pues no vas a fabricarlas en Estados Unidos, que es una economía de alto valor añadido. Puedes fabricarlas, pero serían muy caras, serían competitivas. Y eso su propia campaña lo entiende a la perfección. Así que, como veis, tiene una visión en lo privado y otra muy distinta en lo público. De hecho, esto no lo dijo el otro día, pero lo había dicho ya en el mes de junio, que quería cargarse el NAFTA, que es el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. En el caso de que lo hiciese, ha sido un acuerdo que prácticamente todo lo que ha dado ha sido bueno. Podéis estudiarlo, podéis leer sobre él. Bien, sería una tragedia para esos países, especialmente para México. Y automáticamente además aparecerían problemas en la frontera sur, muchos más de los que ya tienen. Claro, entonces no sería responsable. Pues no lo entiendo, pues vamos a hacer el muro un poco más alto. Vamos a poner más policías, más guardias fronterizos. Los estadounidenses vivirían peor, porque tendrían que pagar más por los mismos productos. Y de muchos se tendrían que abstener. Diréis, yo tengo 2 teles en casa. Bueno, pues a lo mejor ya solo podrías tener una. Pues que con una se baste y se sobre. Bien, entonces ya no es pensar como una persona en sus cabales. Entonces ya es pensar como un tirano. De que tú tienes que vivir como yo te diga que vivas. Que eso entre la izquierda y cierta derecha se da bastante a menudo. No te basta con una televisión, no te basta con un solo teléfono, no. Prefiero tener 2. Si el precio es bueno y tal, prefiero tener 2. Así no me tengo que levantar a coger el otro. Bien, y ya terminando, las Trumpconomics estas son esencialmente inconsistentes. Es decir, no hay por dónde agarrarlas, como habéis podido ver. Es decir, con gasto público y proteccionismo no hay economic revival posible. Lo que hay es una ruina lenta, muy lenta, o irá poco a poco, y un montón de conflictos que se deriven de ella. Y lo más preocupante de todo, ¿sabéis lo que es? Que probablemente él lo sabe. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Lo de poner la cuenta de correo para el tema de las preguntas y consultas ha sido todo un acierto. Hoy me habéis llenado literalmente la bandeja de entrada
de preguntas y consultas. Y yo solo os tengo que decir que son todas buenísimas. Las preguntas están muy bien escritas y que me da gusto tener oyentes como vosotros. Bien, la primera de todas es de José Marín, que me lo envió ayer, poco después de terminada de su vida la Contracrónica, y me pregunta que en qué consiste la cocina en las encuestas. Bien, eso creo haberlo contado ya en alguna ocasión porque en la Contracrónica he hablado mucho de encuestas en los últimos meses. La cocina se aplica generalmente a las encuestas sobre intención de voto, porque la gente no lo tiene muy claro. Es decir, si tú vas un día a una plataforma, a la de GAT3 o Metroscopia, bueno, al propio CIS, y te pones a mirar a ver cómo trabajan, pues bueno, en concreto las Metroscopias van a ser llamadas de teléfono, el CIS hace visitas personalizadas. Pero bueno, da igual cómo se obtengan los datos. Si tú le preguntas a alguien a quién vas a votar en las próximas elecciones, solo el núcleo más duro te va a decir voy a votar al PP, al PSOE, a Ciudadanos, etc. Mucha gente va a estar indecisa, no lo va a saber muy bien, y el encuestador tiene que saber, sacar la información de donde no la hay. Haced esa prueba vosotros mismos. ¿A quién vas a votar? Pues no sé, hombre, Rajoy no me gusta mucho, Albert Rivera parece un chaval majo. Bueno, este tipo a lo mejor se va a Ciudadanos. Bien, la cocina es eso. La cocina es que en una dirección o en otra, un cocinero se llevaría el voto para Mariano Rajoy y diría, bueno, ha dicho Mariano Rajoy, y el otro se lo llevaría para Albert Rivera. De ahí que tengan ese famoso margen de error, o de ahí que se columpien como se columpiaron en las últimas elecciones, simplemente, que se pasaron con la cocina o cocinaron mal. Una encuesta bien cocinada, que esté cocinada no significa que esté falsificada. Eso es importante. Es decir, las empresas demoscópicas no falsifican los resultados. Simplemente obtienen unos resultados en bruto que en principio no servirían para publicar y necesitan darles una pasada, necesitan, por decirlo de alguna manera, procesarlos. ¿Sí? Ese es el verbo. Una encuesta cocinada es una encuesta procesada por expertos, por sociólogos y tal y cual. Y dependiendo que se procese en un sentido o en otro, que es decir, que se le pase la cocina hacia allá o hacia el otro lado, pues tenemos unos datos o tenemos otros. Arnaldo Serrano me pide, que no es la primera vez que me piden esto, que hable sobre otro podcast que es vecino de este, que es el podcast de Trevijano, el de Radio Libertad Constituyente. Pues lo he escuchado en alguna ocasión, pero es que no tengo nada más que decir de él. ¿Ven? Algunos días está interesante. Trevijano le hacen preguntas los oyentes y Trevijano pues hay días que está muy bien. Es un formato distinto a este es un programa más periodístico, es un monólogo a fin de cuentas, que yo os cuento un tema y os lo trabajo, digamos que así es como una columna hablada, mientras que lo de Trevijano pues trata actualidad, obviamente, pero desde un punto de vista más político. Es decir, ellos tienen su programa político bien claro, que no ocultan a nadie, y lo pasan todo por ahí. Es decir, nada más, me parece muy bien, creo que tiene un exitazo bestial ese podcast, y no puedo decir más. Por lo demás, pues bien, a mí cuantos más podcasts se escuchen, mejor. Y si además son podcasts de mi tema, es decir, de temas políticos y económicos y tal, pues cuantos más seamos en este oficio del podcasting, mejor nos irá. A los que lo hacemos, desde luego. Y además mejor será para los consumidores de producto de audio, porque tendrán más y mejor donde elegir. Y ya para terminar la contracrónica de hoy y la sección, un email que me envía Ignacio Bobo. Ignacio Bobo me pregunta, no lo he tratado, te lo digo ya de antemano, si he tratado el tema sobre la relación que hay entre capitalismo y medio ambiente, es decir, cómo se defendería el medio ambiente en un sistema más liberal y, bueno, ¿y cuál es mi opinión en sí sobre este tema? Bueno, yo no soy un experto ni muchísimo menos en temas medioambientales. En otras épocas de mi vida sí los he tratado más, cuando estaban más de moda, todo hay que decirlo, acordaros aquel documental de Al Gore y que se hablaba muchísimo más, pero claro, de esto hace ya muchísimos años. Yo no lo he tratado porque no ha venido al caso. En el caso de que venga, por supuesto que entrará en la contracrónica y podré exponer todas mis ideas al respecto e incluso las que tenía las refrescaré y las pondré al día. Y si tengo que cambiar alguna, la cambio. Yo no tengo ningún problema en rectificar. Yo no soy político. Si alguien me convence de algo, lo reconozco, admito mi error y digo, pues estaba equivocado, no había tenido en cuenta esto o no había tenido en cuenta aquello. Bien, así en líneas generales yo creo que para proteger el medio ambiente lo mejor que se puede hacer es que la gente viva muy bien, porque es cuando empiezas a valorarlo. Cuando vives en la ruina, cuando tu principal preocupación en la vida es comer, el medio ambiente te da igual, el paisaje te da igual. Yo valoro el árbol porque tengo la tripa llena y voy bien vestido. Valoro que haya un árbol delante de mi casa.
simplemente, y no tengo problemas de salud. Cuando estoy preocupado por salir adelante, por comer ese día, por poder guarecerme, el árbol me da igual. No ocupa ningún lugar en mis prioridades existenciales. Entonces, la mejor política para que el medio ambiente esté bien cuidado y el ambiente en general mejore es que la gente sea rica. Ya está, que sea próspera y que pueda preocuparse de esas cosas. De hecho, en lugares como Europa ha habido un reverdecimiento general en los últimos 100 años. Vamos, en algunos sitios como España, clarísimo. Hay fotografías, fotografías se ve de los últimos 60 años, fotografías aéreas, se ve lo que era Madrid en 1940 y lo que es hoy. Ahí está lleno de árboles por todas partes. Se han repoblado zonas enteras de la ciudad y de los alrededores. Y esto mismo se puede ver en toda Europa. Se verifica en toda Europa. Hay mapas. No hace mucho tiempo vi unos mapas que se veía España, Italia, Francia y Portugal. Cómo las zonas verdes habían aumentado. En 100 años justo. De 1910 al año 2010. Entonces, eso así en líneas generales. Luego habría que ir caso por caso. Que eso ya, pues evidentemente se escapa del programa de hoy porque no tengo más tiempo. Pero bueno, si por cualquier circunstancia cae un día, es decir, tengo gancho de actualidad para hablar de él, lo hablaré sin ningún problema. Por lo demás, pues bueno, que estoy muy agradecido a que me enviéis vuestras dudas y consultas y vuestros ruegos y preguntas, que se diría en una junta de accionistas, y que os cito, ya sabéis, mañana a estar aquí otra vez, en La Contracrónica.